La pequeña cafetería Morning Blues, en la esquina de Oak Street, siempre olía a café recién molido y pasteles de vainilla. Lorraine Burke limpiaba de nuevo el mostrador de madera, aunque ya estaba reluciente. Su padre, que había regentado el local durante 20 años antes de cedérselo a su hija, le había dejado la costumbre de perfeccionarlo todo. Ahora, a principios de mayo, había pocos clientes, y la calma de la tarde le permitía recuperar el aliento y pensar en los cambios que se avecinaban. Lorraine miró por la ventana el edificio del banco donde trabajaba su marido, que se alzaba al otro lado de la calle. Se suponía que Wade pasaría por allí después del trabajo para llevarla a casa y discutir los detalles de la próxima mudanza. Lorraine había comprado la cafetería hacía 3 años, cuando sus padres decidieron mudarse a Florida. A su padre le costó mucho decidirse a poner el trabajo de su vida en otras manos hasta que se convenció de que su hija podía encargarse de ello. Ahora, el Morning Blues ha florecido bajo su dirección, aunque conserva el mismo interior acogedor y ligeramente anticuado. Mesas de madera, sofás acolchados y viejas fotografías en blanco y negro en las paredes. El timbre de la puerta principal tintineaba melodiosamente. Wade apareció antes de lo habitual, radiante y emocionado. «Nos han aprobado la hipoteca», anunció, besando a su mujer en la mejilla. «Podemos firmar los papeles mañana mismo». Lorraine sonrió al mirar a su marido. En 5 años de matrimonio, nunca había dejado de maravillarse de lo afortunada que era por tenerlo. Alto, esbelto, siempre impecablemente vestido. Ahora, a sus 36 años, tenía incluso mejor aspecto que cuando se conocieron en aquella misma cafetería 7 años atrás. Por aquel entonces, Wade acababa de ascender en el banco y lo estaba celebrando con sus compañeros. Lorraine, que ayudaba a sus padres los fines de semana, había derramado accidentalmente una taza de capuchino sobre su camisa blanca. Ella aún recordaba haberse sonrojado, pero él solo se había reído y le había dicho que ahora tenía que tomarse un café con él como compensación. «¿Qué tienes en mente?» Wade tomó asiento en la barra mientras ella le preparaba un americano. «Pensando en la primera vez que viniste aquí», Lorraine le puso una taza delante. «¿Quién iba a pensar que las cosas acabarían así? Y que pronto viviríamos en una casa propia», añadió. «Por cierto, he concertado una cita con un agente inmobiliario para mañana. Tenemos que discutir el momento y los detalles de la mudanza». La nueva casa estaba en las afueras, a 20 minutos en coche del centro. Moderna, espaciosa, con un pequeño jardín. Exactamente lo que habían soñado. Lo único que preocupaba un poco a Lorraine era que tendría que encontrar un ayudante para llevar la cafetería, ya que era difícil ir a la ciudad todos los días. «Sarah podría ayudar», ofreció Wade como si leyera su mente. «Está buscando trabajo después de la universidad». Sarah, su vecina, pasaba a menudo por la cafetería y era bastante responsable. Lorraine asintió. Podía ser una buena solución. Por la noche, mientras recogían la casa, hablaron de la próxima mudanza. En su pequeño piso ya no cabían todos los libros, la vajilla y los recuerdos que habían acumulado a lo largo de sus años juntos. Lorraine sacó del armario una vieja caja de fotos en las que Wade y ella aparecían tan jóvenes y despreocupados. «¿Recuerdas nuestro primer viaje a Seattle?», preguntó, mostrando una foto en la que aparecían bajo la lluvia frente a la aguja espacial. «Por supuesto». Wade le rodeó los hombros con el brazo. «No dejabas de resentirte conmigo por no llevar paraguas, y luego nos calentábamos en aquel acogedor restaurante del paseo marítimo». Su historia era sencilla y feliz, sin dramas ni sobresaltos. Exactamente lo que Lorraine había soñado. Wade era fiable, atento, siempre apoyaba sus decisiones. Cuando sus padres le propusieron que se hiciera cargo de la cafetería, fue él quien la convenció de que no debía tener miedo a la responsabilidad. La tarde se hizo noche. Hicieron planes para la nueva casa,
Discutieron sobre el color de las paredes del dormitorio y se preguntaron si sería posible tener un perro en su propia casa. La vida parecía años por delante, clara y predecible. Mientras se dormía, Lorraine pensaba en cómo organizaría su nuevo hogar. De niña le encantaba mirar viejas fotografías de la casa de su abuela, llena de muebles antiguos y reliquias familiares. Ahora tendrá la oportunidad de crear un espacio igual de acogedor, lleno de historia y recuerdos. Una soleada mañana de domingo, Lorraine decidió dedicarse a ordenar sus pertenencias antes de la mudanza. En el rincón más alejado del armario había una vieja caja de galletas de hojalata, donde guardaba sus cositas más preciadas. Se acomodó en el sillón junto a la ventana y abrió la tapa. Lo primero que sacó fue la bolsita de terciopelo que guardaba el anillo de su abuela. La extraña sortija de oro, con un gran diamante amarillo rodeado de pequeñas piedras blancas, brillaba a la luz del sol. Lorraine se lo puso en el dedo y le quedó perfecto, como si lo hubieran diseñado para ella. Su abuela, Martha Eddington, había recibido el anillo de su suegra en 1947. La historia contaba que el anillo perteneció originalmente a una familia de ricos sureños y que fue escondido durante la guerra civil en el tacón del zapato de una mujer. La bisabuela de Lorraine se lo había comprado a una familia arruinada en los años 20, gastándose todos sus ahorros. Lorraine recordaba cuando era niña, sentada en el porche de la casa de su abuela en Georgia, escuchando estas historias. Martha nunca se quitaba el anillo, que parecía tener vida propia, brillando a la luz del sol o centelleando misteriosamente en la oscuridad del salón. La pequeña Lorraine podía pasarse horas observando el juego de luces en las facetas del diamante. «Sabes, cariño», dijo la abuela acariciando el anillo, «algunas cosas tienen alma propia. Guardan el recuerdo de las personas a las que pertenecieron, de sus alegrías y penas». En la caja había una vieja fotografía. La abuela, con su vestido azul favorito, sentada en el jardín entre las rosas. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo y el anillo era claramente visible incluso en la foto amarillenta. Lorraine sonrió involuntariamente, recordando cómo su abuela había cultivado rosas de té y su abuelo había refunfuñado bromeando que ella les prestaba más atención a ellas que a él. Martha le había regalado el anillo a Lorraine un mes antes de morir. Fue la primavera pasada, cuando Lorraine fue a visitarla al hospital. «Siéntate, querida», dijo entonces la abuela, y había una seriedad desacostumbrada en su voz. «Tengo algo que darte». Se quitó el anillo, la primera vez que Lorraine recordaba, y se lo tendió a su nieta. «¿Pero por qué no a mamá?», se preguntó Lorraine. Por tradición, las joyas debían ser para su madre, Elizabeth. «Tu madre nunca entendió el verdadero valor de las cosas», negó la abuela con la cabeza. «Para ella no son más que joyas caras, y tú eres como yo, sientes el alma de las cosas». Elizabeth era todo lo contrario a su madre. Mujer de negocios de éxito, prefería las joyas modernas y consideraba las piezas antiguas como acumuladores de polvo. Esta había sido una vez la causa de una grave desavenencia entre madre e hija. Elizabeth había vendido muebles antiguos de la casa de sus padres, por considerarlos anticuados. Lorraine sacó otra foto, la boda de sus padres. La joven Elizabeth con un elegante vestido junto a su padre, y detrás de ellos, la abuela Martha con un elegante traje y, por supuesto, un anillo en el dedo. 3 generaciones tan diferentes, pero unidas por hilos invisibles de parentesco. Revisando las fotos, Lorraine se topó con un sobre de cartas. La abuela era una de esas personas que, hasta el final, preferían la correspondencia en papel al correo electrónico. Sus cartas, escritas con letra elegante, siempre olían a lavanda. Martha guardaba los sobres en el armario junto a la bolsita. «Mi querida Lorraine», comenzaba una de las cartas, «trabajé en el jardín todo el día de ayer. Las rosas están floreciendo especialmente exuberantes este año. Cuando las miro, siempre recuerdo cómo tú,
De pequeña, intentabas coger un ramo y te arañabas con las espinas, pero ni siquiera lloraste. Solo dijiste con seriedad, «Abuela, no quieren que las coja». Lorraine recordaba aquel incidente. Recordaba cómo su abuela había tratado los arañazos, diciéndole que algunas cosas había que aceptarlas tal como eran, con espinas y pétalos de terciopelo. En la carta siguiente, Marta le contó la historia del anillo. Resulta que había estado a punto de perderse durante una gran mudanza en 1950. El anillo se le había resbalado del dedo mientras la abuela trabajaba en el jardín, y no lo encontraron hasta 2 días más tarde, después de que el abuelo hubiera excavado en la Rosaleda. «Verás, querida», escribió la abuela, «a veces las cosas más preciadas se pierden para que podamos apreciar realmente su significado. Pero si son tuyas de verdad, seguro que vuelven». Wade sorprendió a su mujer ordenando viejas fotografías. Se sentó a su lado y miró las imágenes con interés. «Nunca había visto estas fotos», comentó, cogiendo una tarjeta de la pequeña Lorraine sentada en el regazo de su abuela. «No las veo muy a menudo», contestó ella, girando maquinalmente el anillo que llevaba en el dedo. «Supongo que es hora de hacer un álbum de recortes. Habrá más sitio para las reliquias familiares en la nueva casa». Wade asintió, aunque Lorraine sabía que él no compartía su veneración por las cosas viejas. Como su madre, prefería lo nuevo, lo moderno. Pero eran estas diferencias las que hacían más interesante su relación, creando un equilibrio especial entre pasado y futuro. Aquella noche, mientras guardaba la caja en el armario, la mirada de Lorraine se detuvo en el anillo. En el crepúsculo, el diamante amarillo parecía brillar en su interior, recordándole las cálidas veladas en el porche de su abuela, el olor a rosas y las conversaciones sin prisa sobre la vida. Tal vez algún día contaría historias a sus nietos de la misma manera, y el anillo se convertiría en testigo mudo de nuevas leyendas familiares. El Morning Blues era una reunión tradicional de amigos. Cada segundo jueves de mes se reunían aquí después de la hora de cierre. Lorraine preparaba las mesas con galletas caseras y bocadillos, mientras los demás llegaban después del trabajo. La primera en llegar, como siempre, fue Jenna, una amiga del instituto de Lorraine, profesora de inglés en la universidad local. Detrás de ella llegaron Michael y Rachel, un matrimonio de médicos del hospital de la ciudad. «Esta noche no estoy sola», advirtió Rachel quitándose el abrigo. «He conocido a una especialista estupenda. Nos la han trasladado hace poco desde Seattle. Creo que le vendrá bien hacer nuevos amigos». Wade, que había llegado antes de lo habitual, estaba ayudando a Lorraine con los últimos preparativos. Estaba colocando las copas de vino cuando se abrió la puerta, dejando entrar a Rachel y a su acompañante. Esther Ramírez destacaba en su compañía. Alta, delgada, con un traje pantalón perfectamente ajustado y tacones de aguja. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño impecable, y el maquillaje resaltaba sus expresivos ojos marrones. «Esther trabaja como abogada en el campo de la medicina», la presentó Rachel. «Trabaja para proteger los derechos de pacientes y médicos». La velada transcurrió con desenfado. Esther demostró ser una conversadora interesante. Había viajado mucho, apreciaba las artes y tenía una mente aguda. Ella y Wade se mostraron especialmente animados cuando habló de los últimos cambios en la legislación financiera. Resultó que sus oficinas estaban en el mismo centro de negocios. Lorraine observó a su nuevo conocido con leve interés. Había algo sutilmente ajeno a su pequeña empresa en Esther. Tal vez fuera un movimiento demasiado pulido o una elegancia subrayada que contrastaba tanto con la informalidad habitual de sus reuniones. «Un café estupendo», comentó Esther mientras Lorraine servía el postre. Hacía tiempo que no probaba nada igual. «Es una variedad especial de Guatemala», explicó Lorraine. «Mi padre empezó a trabajar con esos proveedores hace 20 años. ¡Qué romántico! Un negocio familiar». Esther deslizó una leve nota de condescendencia en su voz.
Eso no se ve mucho hoy en día. La conversación derivó suavemente hacia una discusión sobre la inminente mudanza de los Burks. Esther estaba muy interesada en los detalles, la ubicación de la casa, la distribución, el barrio. Conozco bien ese barrio, se animó. Hay una panadería preciosa en la esquina de Maple Street, y el parque de footing está a la vuelta de la esquina. La velada se alargó más de lo habitual. Cuando todos empezaron a marcharse, Esther se quedó para ayudar a recoger las mesas. Gracias por una velada maravillosa, sonrió mientras se ponía el abrigo. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan a gusto en compañía de alguien nuevo. Al día siguiente, Rachel llamó a Lorraine para conocer sus impresiones sobre su nueva conocida. Es una profesional estupenda, le dijo Rachel con entusiasmo. ¿Sabes cuántos casos ha ganado a favor de los médicos? Y su último caso en Seattle salió incluso en las noticias. Lorraine escuchaba distraídamente a su amiga, pensando en la noche anterior. Algo sutil le molestaba de Esther, pero no sabía muy bien qué era. En las semanas siguientes, Esther se convirtió en una visitante asidua de su compañía. Encajaba perfectamente en cualquier conversación, siempre estaba al día de las últimas noticias y era capaz de mantener la conversación sobre cualquier tema. Wade la frecuentaba con especial frecuencia, ya que sus oficinas estaban en el mismo edificio y a menudo se cruzaban a la hora de comer. Esther me sugirió un gran agente inmobiliario, mencionó Wade en una ocasión. Dice que la ayudó a encontrar piso cuando se mudó por primera vez. Lorraine asintió, ocupada en componer su pedido de café. No prestó mucha atención a la frecuencia con que su marido empezaba a mencionar al nuevo conocido. Al fin y al cabo, en su pequeña ciudad todo el mundo se cruzaba de una forma u otra. Una mañana, Esther pasó sola por la cafetería. Llevaba un vestido esmeralda que realzaba su esbelta figura y un collar de perlas al cuello. He pensado en tomarme una taza de su fabuloso café antes de una reunión importante, explicó, tomando asiento en el mostrador. Se pusieron a hablar. Esther demostró ser una gran oyente. Preguntó con verdadero interés sobre la cafetería, sus planes de futuro, su próxima mudanza. «Sabes, Lorraine», le dijo antes de marcharse, «eres una chica con suerte, un negocio acogedor, un marido cariñoso, un hogar propio. Algunas personas se pasan la vida luchando por eso». Lorraine le devolvió la sonrisa y volvió al trabajo. El día acababa de empezar y aún quedaba mucho por hacer. La primavera se estaba convirtiendo poco a poco en verano, y Wade se demoraba en la oficina cada vez más a menudo. El banco estaba preparando sus informes trimestrales y todos los empleados tenían más trabajo que hacer. Al menos así explicaba él sus tardíos regresos a casa. En el centro de negocios donde se encontraba el banco, las ventanas de muchas oficinas estaban iluminadas hasta tarde. Wade y Esther solían ser los últimos en llegar a sus plantas. Ella también trabajaba mucho. Preparaba documentos para un complejo caso de negligencia médica. A veces bajaban juntos a la cafetería de la planta baja para tomar un café y distraerse un poco de los papeles. Poco a poco, estos encuentros se convirtieron en habituales. Esther sabía escuchar y Wade le contaba cada vez con más frecuencia sus problemas laborales. Ella, a su vez, le contaba casos difíciles de su consulta. Una noche pasaron mucho tiempo sentados. Esther se quejaba de las dificultades con el contratista que estaba reformando su piso. ¿Te puedes creer que hayan confundido el tono de la pintura del salón? Se frotó la sien con cansancio. Ahora vamos a tener que rehacerlo. Situación familiar, se hizo eco Wade. Lorraine y yo estamos eligiendo colores para la nueva casa. Ella quiere algo tradicional, y yo creo que deberíamos probar con algo moderno. Esther asintió comprensiva. Es difícil conciliar gustos diferentes, sobre todo cuando uno de los miembros de la pareja está demasiado apegado a las cosas antiguas. En otra ocasión le invitó a ver cómo iban las reformas. Su piso estaba en un edificio nuevo con ventanas panorámicas. El salón tenía una vista impresionante de la ciudad.
Aquí estará mi despacho, le guió Esther por las habitaciones. Y aquí está la biblioteca. Me encantan los libros de arte. Wade observó lo diferente que era su estilo moderno y minimalista del acogedor interior vintage que prefería Lorraine. Esther apreciaba las líneas sencillas, el cristal, el cromo y el cuero. Sus encuentros se hicieron más frecuentes. Ahora podían almorzar juntos en un nuevo restaurante que habían abierto cerca de la oficina o dar un paseo por el parque para hablar de temas de trabajo. Wade empezó a llevar una camisa de repuesto a la oficina por si tenía que quedarse fuera hasta tarde. Lorraine estaba demasiado ocupada preparando la mudanza y llevando la cafetería para darse cuenta de los pequeños cambios en el comportamiento de su marido. Los gemelos nuevos que llevaba, la colonia cara que no había usado antes, todo se perdía en el ajetreo de la vida cotidiana. Esther también intentaba estar tranquila cuando se reunía con amigos. Aún se dejaba caer por el café, preguntaba por los asuntos de Lorraine, participaba en conversaciones generales, pero ahora había una sutil condescendencia en su comportamiento, especialmente cuando se trataba de valores o tradiciones familiares. A veces hay que olvidarse del pasado, comentó una vez cuando Lorraine le enseñaba viejas fotografías. Vive el momento presente. Wade empezó a mirar el teléfono más a menudo y a salir de la habitación para responder a las llamadas. Lo atribuyó a un proyecto importante en el trabajo. En un momento dado, incluso compró un segundo teléfono, exclusivamente para contactos de trabajo, dijo. Una noche en la que Esther y él volvían a quedarse hasta tarde en la oficina, llovía a cántaros. Ella se ofreció a llevarle a casa, pues tenía el coche aparcado en el garaje subterráneo. Por el camino pararon en un pequeño bar para esperar a que amainara el tiempo. Aquella noche cambió la naturaleza de su relación. Con música suave, en la penumbra del bar, hablaron de cosas que no solían decir, de insatisfacciones, de visiones diferentes de la vida, de sueños incumplidos. Pronto tuvieron sus propios rituales. Café a determinadas horas, encuentros fortuitos en los pasillos de la oficina, mensajes cortos a lo largo del día. Esther sabía cómo preparar el café que le gustaba a Wade, y él recordaba qué flores le gustaban a ella. Cuando los amigos se reunían, lo hacían de manera informal. Solo eran colegas que de vez en cuando se cruzaban por motivos de trabajo. Esther mantenía con maestría una conversación distendida con Lorraine, preguntándole por los planes para la nueva casa, compartiendo consejos sobre diseño de interiores. Nadie en la oficina sospechaba nada tampoco. Tenían cuidado de no llamar la atención. Reuniones informales en la máquina de café, comidas de negocios, trabajo conjunto en documentos, todo parecía absolutamente inocente desde fuera. A principios de verano, las reformas del piso de Esther estaban terminadas. Cada vez con más frecuencia, ella invitaba a Wade a ver los resultados de las obras, a discutir los detalles del interior, a consultar sobre la disposición de los muebles. Él encontraba nuevas razones para quedarse hasta tarde, y ella siempre estaba encantada de hacerle compañía. Las cajas llenaban el piso de los Burke, convirtiendo el espacio familiar en un laberinto de paredes de cartón. Lorraine empaquetaba metódicamente, firmando cada caja: cocina, dormitorio, libros. Empezó por los objetos menos usados: ropa de temporada, libros raros, vajilla de vacaciones. Sara, una vecina, se pasaba a menudo para ayudar. Las dos ordenaban los armarios, clasificaban las cosas, decidían qué llevarse a casa y qué donar a la beneficencia. Al mismo tiempo, Lorraine la ponía al día sobre la cafetería. Sara iba a empezar a trabajar allí dentro de una semana. Envolveremos estas tazas en plástico de burbujas. Lorraine sacó su juego de té favorito del aparador. Son antiguas, son de mi abuela. A medida que empaquetaba, resurgían objetos olvidados, viejos álbumes de fotos, cartas, recuerdos de sus viajes. Cada hallazgo evocaba recuerdos, y el trabajo se veía a menudo interrumpido por anécdotas sobre la historia de un objeto concreto.
Wade estaba ocupado con cuestiones de organización, arreglos con los de la mudanza, redacción de documentos, resolución de problemas con el banco. Volvía a casa por la noche, cansado pero satisfecho. Las cosas iban bien. Había una cantidad inesperada de cosas. Lorraine no se había dado cuenta de todo lo que se había acumulado en este piso a lo largo de los años. Embalar los objetos frágiles, vajillas, jarrones, figuritas, le llevaba mucho tiempo. Un día llegó al joyero. Cada una guardaba una historia, unos pendientes de plata, regalo de graduación de sus padres, un collar de perlas, regalo de boda de su suegra, una pulsera con colgantes, de Wade en su primer aniversario. Lorraine envolvió cuidadosamente el anillo de su abuela en una servilleta de terciopelo y lo metió en una caja aparte. Esa caja la colocó junto con el resto de sus joyas y la propia caja en una urna marcada como dormitorio, objetos de valor. El día de la mudanza fue soleado. Los de la mudanza trabajaron con rapidez y cuidado, trasladando cajas y muebles al furgón. Lorraine supervisaba el proceso, anotando en una lista cada objeto trasladado. La nueva casa les recibió con las paredes recién pintadas y las habitaciones vacías. Comenzó el largo proceso de desembalar y acondicionar el espacio. El enfoque de Lorraine fue sistemático. Primero colocaron los muebles básicos y luego empezaron a ordenar las cajas por habitaciones. Sara siguió ayudando mientras se instalaba en la cafetería. Desembalaron, limpiaron estanterías, colgaron cuadros. Cada objeto requería una decisión. ¿Dónde ponerlo? ¿Cómo colocarlo para crear un ambiente acogedor? Pondremos una librería en este rincón, planeó Lorraine mientras se paseaba por el salón. Y aquí será el lugar perfecto para la vieja mecedora. Por las tardes, cuando Wade volvía del trabajo, discutían la disposición de los muebles y los colores de las habitaciones. Él sugería ideas modernas. Ella insistía en un enfoque más tradicional. Al final llegaron a un compromiso, mezclando lo antiguo con lo nuevo. Poco a poco, la casa adquirió un aspecto asentado. Las fotos aparecieron en las paredes, los libros y recuerdos se colocaron en las estanterías, la vajilla ocupó su lugar en los armarios de la cocina. Las cajas se vaciaron poco a poco y las habitaciones se llenaron de vida y comodidad. Durante la primera semana en su nuevo hogar, Lorraine estuvo tan ocupada instalándose y trabajando que no abrió su joyero. Pensaba ordenar sus objetos personales en último lugar, pues primero tenía que organizar la casa y ordenar los espacios comunes. El viernes por la mañana se preparaba para una reunión importante con un nuevo proveedor de café y decidió ponerse el anillo de su abuela, que siempre le daba confianza en las negociaciones importantes. Todavía había cajas sin desembalar en el dormitorio, y Lorraine no encontró inmediatamente la que contenía la joya. El joyero estaba en la caja, cuidadosamente envuelto en un paño suave. Lorraine lo sacó, lo abrió y todo estaba en su sitio. Pendientes, collares, pulseras. Encontró la cajita de terciopelo donde había guardado el anillo, pero dentro solo estaba el pañuelo en el que lo había envuelto. Al principio, Lorraine pensó que lo había puesto en otro sitio. Comprobó cuidadosamente todos los compartimentos de la caja y luego tiró su contenido sobre la cama. Recogió todos los trapos y examinó todos los rincones, pero el anillo no aparecía por ninguna parte. Durante las 2 horas siguientes, revisó metódicamente todas las cajas del dormitorio. Revisó el armario, las mesillas de noche, incluso miró debajo de la cama. Su ansiedad crecía por momentos. Sara, que había venido a ayudarla a desempaquetar el resto de sus pertenencias, sorprendió a Lorraine revisando una caja más. ¿Has perdido algo?, preguntó, mirando el desorden en el dormitorio normalmente ordenado. El anillo de la abuela. Recuerdo perfectamente haberlo empaquetado antes de la mudanza. Lo envolví en una servilleta de terciopelo y lo metí en una caja especial. Las dos revisaron todas las cajas del dormitorio y luego pasaron a las demás habitaciones.
Lorraine recordó todas las acciones que había llevado a cabo el día del embalaje de las joyas, intentando averiguar si podría haber puesto el anillo en otro sitio. A la hora de comer, llamó a la empresa de transportes. El amable gerente anotó toda la información y prometió entrevistar a los trabajadores de la mudanza. Cuando Wade volvió del trabajo, Lorraine seguía buscando. Le contó lo del objeto desaparecido, pero él reaccionó con sorprendente calma. «Cariño, estás cansada de la mudanza», le dijo rodeándole los hombros con el brazo. «El anillo tiene que aparecer. Tal vez esté amontonado en alguna caja o enrollado debajo de algún mueble». Su tranquilidad irritó un poco a Lorraine. No se daba cuenta de la importancia de la pieza, de que no era solo una joya, sino parte de la historia familiar. Al día siguiente se dirigieron al viejo piso. Aunque ya habían empezado las reformas, Lorraine pudo inspeccionar todos los armarios y rincones. Comprobó todos los lugares posibles, incluso desmontó el filtro del desagüe del cuarto de baño sin éxito. Esa noche, mientras ordenaban las cajas que quedaban en el salón, Lorraine volvió a sacar el tema del anillo. «Tal vez deberíamos presentar una denuncia», sugirió. «¿Y si nos lo robaron durante la mudanza?» «No creo que sea una buena idea», Wade negó con la cabeza. «Ya sabes cómo trabaja la policía. Harán un montón de preguntas, exigirán documentos y no servirá de nada. Esperemos un poco más. Estoy seguro de que el anillo se encontrará solo cuando acabemos de deshacer el equipaje». Había una nota de irritación en su voz, como si el tema del anillo empezara a aburrirle. Rápidamente desvió la conversación hacia la próxima cena con sus colegas, pero Lorraine no podía concentrarse en el menú. El domingo, Rachel se dejó caer por allí. Cuando se enteró de que había desaparecido, se unió a la búsqueda. Las tres y Sarah recorrieron de nuevo todas las habitaciones, comprobando los bolsillos de la ropa, revisando la ropa de cama. «¿Seguro que te la has puesto últimamente?», preguntó Rachel. «¿Quizá se perdió antes?». Lorraine negó con la cabeza. Recordaba perfectamente haberse quitado el anillo antes de empezar a hacer la maleta. Normalmente lo llevaba siempre, y solo se lo quitaba cuando trabajaba en la cafetería. El domingo por la noche, todas las cajas estaban desembaladas y las cosas guardadas, pero el anillo seguía sin aparecer. Wade le decía a su mujer que no se preocupara, que ya lo encontrarían cuando se instalaran. «¿Sabes cuántas veces he perdido cosas importantes en una mudanza?», razonaba durante la cena. «Y en los lugares más insospechados. ¿Recuerdas mis gemelos que se perdieron el año pasado? Los encontré un mes después en un zapato viejo». Pero Lorraine sentía que esto era diferente. Siempre había sido cuidadosa con las cosas, sobre todo con las reliquias familiares. Recordaba que su abuela le había enseñado a valorar cada objeto que contuviera la historia familiar. Durante toda la noche no pudo quitarse de encima esa sensación de inquietud. Algo le decía que el anillo no estaba perdido entre las cosas, pero ahuyentó los otros pensamientos, tratando de creer en las palabras de su marido de que todo se encontraría. Tras una semana de búsqueda infructuosa, Lorraine decidió ser más proactiva. En primer lugar, hizo una descripción detallada del anillo, realizó algunos bocetos y recopiló fotos antiguas en las que se veía claramente. En la comisaría la recibió un detective mayor llamado Marvin Foster. Escuchó atentamente la historia del anillo, anotó todos los detalles y fotografió las fotos que ella llevaba. «No se trata solo de una joya», explica Lorraine. «El anillo ha pasado de generación en generación en nuestra familia. Tengo todos los documentos que prueban su valor». Foster estudió los documentos e hizo copias. Los diamantes amarillos son raros por sí solos y, dada la antigüedad y la historia del anillo, será más fácil rastrearlo si aparece en casas de empeño o subastas. Tras presentar su solicitud, Lorraine empezó a hacer la ronda de las casas de empeño. En cada una de ellas dejó una descripción del anillo y sus contactos. Los propietarios prometieron avisarla si aparecía algo similar.
En una casa de empeños, un tasador anciano se interesó especialmente por su historia. Sacó un grueso cuaderno donde anotaba información sobre joyas raras. Estas cosas suelen aparecer, dice mientras toma notas. La gente no siempre se da cuenta del verdadero valor de las joyas antiguas. A veces intentan venderlas como anillos corrientes. En casa, Wade la saludó preguntándole dónde había estado. Su interés por sus movimientos se hizo más notable. Empezó a llamarla más a menudo a mediodía, como si quisiera saber qué estaba haciendo. ¿Por qué pierdes el tiempo en esta búsqueda?, le preguntó. Quiero decir, tienes otras joyas. ¿Por qué no compramos un anillo nuevo? Lorraine había intentado explicarle que no se trataba del coste de las joyas, pero él parecía deliberadamente poco dispuesto a entender. Ahora se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia, alegando proyectos importantes. En la cafetería, Sarah se dio cuenta de que el teléfono de Wade empezaba a sonar con una frecuencia inusitada cuando iba a recoger a su mujer. Siempre se apartaba para hablar o colgaba las llamadas con evidente enfado. La detective Foster había estado en contacto regular con Lorraine, informando de una comprobación de las casas de empeño y de segunda mano. Hasta el momento no había aparecido ningún rastro del anillo, pero le aconsejó que no perdiera la esperanza. Una mañana, mientras revisaba el correo, Lorraine encontró un sobre de la joyería donde ella y Wade habían comprado sus anillos de compromiso. Dentro había un folleto con una nueva colección. La carta iba dirigida a Wade y por alguna razón le pareció extraño. Durante el fin de semana siguió visitando las casas de empeño de los alrededores. En una de ellas, la tasadora se fijó especialmente en las fotos. «Sabe, la semana pasada alguien se interesó por tasar un anillo similar», dijo. «Pero no nos lo dejaron. Dijeron que solo querían saber el valor aproximado». Lorraine pidió una descripción de los hombres, pero la tasadora solo recordó que se trataba de una mujer joven. Bien vestida, segura de sí misma, dijo algo de una reliquia familiar. Por la noche, cuando Wade llegó a casa, olía a un perfume desconocido. Lo atribuyó a haber pasado todo el día reunido en una sala de conferencias mal ventilada. A Lorraine esas explicaciones le habían parecido lógicas. Durante la cena, ella le contó su conversación con el tasador. Wade la escuchó con evidente preocupación, mirando de vez en cuando su teléfono. «Quizá deberías detener esta búsqueda», sugirió. «Estás demasiado inmersa en ella. Hay cosas más importantes que hacer. La cafetería, las reformas». Había una nota de irritación en su voz que ella nunca había oído antes. Empezó a hablar de la importancia de seguir adelante sin aferrarse al pasado. Al día siguiente, Lorraine hizo una lista de todas las casas de empeño y de segunda mano en un radio de 80 kilómetros. Les llamó metódicamente, describiéndoles el anillo y dejándoles sus contactos. Por la noche llamó su madre. Cuando se enteró de que el anillo había desaparecido, guardó silencio durante un buen rato y luego dijo: «Sabes, tu abuela siempre decía que las cosas desaparecen por alguna razón, especialmente las cosas que guardan historia familiar». La invitación a la fiesta de compromiso de Jenna llegó justo a tiempo. Lorraine necesitaba distraerse de su interminable búsqueda del anillo. Jenna, su amiga del instituto, había decidido por fin casarse con Paul, su novio de toda la vida, y la celebración tendría lugar en el restaurante Green Terrace Country. Los preparativos de la gala ocupan a toda la empresa. Rachel organizaba el buffet, Michael se ocupaba de los músicos y Lorraine se había ofrecido a preparar una tarta especial. A Jenna le encantaba su característico pastel de zanahoria con nueces. La cafetería bullía con la actividad previa a las vacaciones. Sarah se había adaptado lo suficiente como para arreglársela sola y Lorraine podía dedicar más tiempo a preparar las fiestas. Experimentó con la receta del pastel, añadiendo nuevos matices al sabor. Wade se había distraído aún más en los últimos días. Se había olvidado de la cena que había planeado con sus padres.
Había confundido la hora en que se había reunido con el agente inmobiliario para hablar del antiguo piso. Ni siquiera se había dado cuenta de que Lorraine se había cambiado el peinado. Su teléfono sonaba constantemente, pero cada vez más desatendía las llamadas o se iba a otra habitación para hablar. El día antes de la fiesta de compromiso, Jenna se pasó por la cafetería. Estaba radiante de felicidad mientras mostraba su manicura recién hecha y hablaba de los últimos preparativos. ¿Te puedes creer que Paul insistiera en que hubiera música en directo? Encontró un cuarteto de jazz increíble y también ha reservado alguna sorpresa especial, pero no quiere decir qué. Lorraine ayudó a su amiga a elegir el vestido y hablaron largo y tendido sobre todos los detalles de la velada. Jenna era el tipo de persona que disfrutaba planeando cada pequeño detalle. En medio de la conversación, Esther entró en la cafetería. Estaba especialmente elegante con un traje color crema y zapatos de tacón alto. Después de saludar, pidió su café con leche habitual y se unió a la conversación. Estaba a punto de llamarte, se animó Jenna. Vas a venir mañana, ¿verdad? Paul insistió en que invitáramos a todos nuestros colegas y amigos. Esther sonrió. Por supuesto, no puedes faltar a un evento así. Incluso tengo un vestido nuevo comprado especialmente para la ocasión. Discutieron los últimos detalles de la fiesta y Esther se marchó, refiriéndose a una reunión importante. Unos minutos más tarde, Lorraine la vio tropezar con Wade, que estaba a punto de entrar en la cafetería. Intercambiaron algunas palabras y luego Wade se dio la vuelta y se marchó sin mirar siquiera dentro. Esa noche, en casa, Lorraine le preguntó a su marido por el encuentro. Él se desentendió del asunto. Solo hablábamos de un asunto de trabajo. Por cierto, puede que mañana llegue tarde a la oficina, pero estaré allí para cuando empiece la fiesta. Durante la cena, discutieron un regalo para Jenna y Paul. Wade sugirió comprar algo práctico, como electrodomésticos, pero Lorraine insistió en un jarrón antiguo que había visto en una de las tiendas donde había buscado un anillo. Por la noche, Lorraine no pudo dormir durante mucho tiempo. Repasaba mentalmente los acontecimientos de las últimas semanas, tratando de unir los detalles dispares en una imagen coherente. Algo había cambiado sutilmente en sus vidas, pero no lograba descifrarlo. La mañana comenzó con la preparación de la tarta. Lorraine se entretuvo en la cocina mientras Wade se preparaba para ir a trabajar. Parecía inusualmente agitado, consultó el teléfono varias veces e incluso se olvidó de darle un beso de despedida. Sara estaba muy bien en la cafetería, y Lorraine estaba libre para hacer los últimos preparativos para la noche. Sacó de su armario su vestido azul marino favorito que solía ponerse para las ocasiones especiales. En el pasado, siempre lo había adornado con el anillo de su abuela. Después de comer, Rachel se pasó a comer tarta. Hablaron de las últimas noticias y quedaron en verse en un restaurante por la noche. Antes de marcharse, su amiga miró a Lorraine con extrañeza. «Hace tiempo que quiero preguntarte algo», empezó tímidamente. «¿Has notado algo raro últimamente? ¿En el comportamiento de Wade, por ejemplo?» Lorraine negó con la cabeza, aunque su voz interior le decía que sí, que no quería pensar en ello. Pero ahora necesitaba centrarse en la fiesta de su amiga. El resto podía esperar. La terraza verde hacía honor a su nombre. El restaurante, rodeado de viejos árboles, estaba cubierto de vegetación. Los primeros invitados ya se estaban reuniendo en la terraza, decorada con guirnaldas y flores frescas. Un cuarteto de jazz afinaba los instrumentos, los camareros acomodaban las copas de champán. Lorraine había llegado pronto para supervisar la instalación de la tarta. Había elegido un lugar para ella en el centro de la mesa de postres, rodeada de flores frescas. Jenna quedó encantada al ver el resultado y abrazó con fuerza a su amiga. Los invitados fueron llegando poco a poco. Wade envió un mensaje para decir que se había retrasado en la oficina, pero prometió llegar a tiempo para la gala. Lorraine ayudó a Jenna a saludar a los invitados,
observando cómo el restaurante había sido transformado por los hábiles decoradores. Un pequeño grupo de colegas de Paul del estudio de arquitectura estaban reunidos alrededor de la barra. Hablaban animadamente de algún proyecto, mirando de vez en cuando el reloj, probablemente esperando a alguien más. Esther apareció cuando la velada estaba en pleno apogeo. Llevaba un vestido largo de color esmeralda que realzaba perfectamente su figura. Se desenvolvía con seguridad, saludando a los conocidos y entablando conversaciones con facilidad. Lorraine la vio hablando con Rachel en la mesa del buffet. Esther gesticulaba enérgicamente, diciendo algo, y entonces un rayo de sol a través del follaje golpeó su mano. Un familiar anillo de diamantes amarillos brillaba en su dedo. Durante los primeros segundos, Lorraine no podía creer lo que veían sus ojos. Vio cómo Esther se arreglaba un mechón de pelo suelto y el anillo volvió a captar la luz. No había duda, era el anillo de su abuela. En ese momento, Wade salió al porche. Se dirigió directamente al bar sin mirar siquiera en dirección a su mujer. Sus movimientos parecían nerviosos, comprobando su teléfono de vez en cuando. Lorraine se dirigió lentamente hacia el grupo de la mesa del buffet. Esther estaba mostrando el anillo a una admirada Jenna. «Es una joya antigua», les decía. «Me lo dio la familia de los antiguos propietarios de mi piso. Te lo puedes imaginar. Lo encontré por casualidad mientras hacía reformas, se cayó detrás del rodapié». Rachel fue la primera en darse cuenta de que Lorraine se acercaba. Dejó de hablar bruscamente y las demás se volvieron. Esther seguía sonriendo, pero en sus ojos brillaba algo parecido al desafío. «Bonito anillo», dijo Lorraine, sorprendida por la calma de su propia voz. «¿Me contarás con detalle cómo llegó a tus manos?» Esther se sintió confusa por un momento, pero se recompuso rápidamente. «Es una historia curiosa. Cuando estaban reformando mi nuevo piso...» «¿El piso que compraste hace 3 meses?» aclaró Lorraine. «Interesante, sobre todo porque el anillo desapareció durante la mudanza, y recuerdo vívidamente haberlo metido en la caja con las otras joyas». Hubo una fuerte pausa. Los músicos acababan de terminar una composición y, en el silencio que siguió, se oyó a Esther dar golpecitos nerviosos con las uñas en su copa de champán. «Debe de haber algún malentendido», empezó. «Los anillos podrían ser parecidos...» «No es un malentendido». Lorraine sacó su teléfono y abrió la foto. «Aquí está la documentación de este anillo y la denuncia de desaparición que presenté a la policía hace 15 días». Wade, al percatarse de la tensa escena en la mesa del buffet, empezó a abrirse paso hacia ellos entre la multitud de invitados. Su rostro había palidecido notablemente. Jenna cambió la mirada de una mujer a otra, confundida. Rachel se apartó en silencio y sacó su teléfono. El resto de los invitados, sintiendo el ambiente caldeado, empezaron a retroceder lentamente también. «Lorraine». Wade finalmente se acercó a ellos. «No montemos una escena. Podemos discutirlo en casa». «¿Discutir qué?» Lorraine se volvió hacia su marido. «¿Cómo acabó el anillo de la abuela en el dedo de tu amante?» Esther se estremeció como si la hubieran abofeteado. Empezó a darle vueltas al anillo en el dedo, como había hecho la abuela Lorraine. Los músicos, captando el ambiente general, tocaron algo tranquilo y discreto. Paul condujo a una angustiada Jenna al otro extremo de la veranda. Los demás invitados fingieron estar absortos en la conversación o la comida. Hubo un silencio incómodo en la veranda tras las palabras de Lorraine. Los camareros intentaron moverse en silencio entre los invitados y los músicos cambiaron a un popurrí de jazz apenas audible. Rachel indicó en voz baja a algunos de los invitados que entraran en el comedor principal. «Cariño, lo has entendido todo mal». Wade intentó coger la mano de su mujer, pero ella se apartó. «¿Entendido mal?» Lorraine negó con la cabeza. «Creo que por fin lo he entendido bien. Y el anillo desaparecido, y tus retrasos en el trabajo, y las extrañas llamadas telefónicas».
Esther se puso de pie, enderezando la espalda y ladeando la barbilla. Estaba claro que no iba a poner excusas ni a echarse atrás. «Sabes, Lorraine», dijo con una leve risita, «a veces las cosas, como las personas, eligen con quién quieren estar. Wade dijo que te aferras demasiado al pasado». «También hablé con el tasador de la casa de empeños», continuó Lorraine. «La misma en la que preguntaste por el valor del anillo. Recordaba bien el insólito diamante amarillo». Wade se estremeció, pero permaneció en silencio. Su rostro adquirió un tono ceniciento. «He llamado a la policía», informó Lorraine con calma. «El detective Foster estaba muy interesado en el caso. Estaba buscando el anillo por todas las casas de empeño de la ciudad». Esther finalmente dejó de sonreír. Lanzó una rápida mirada hacia la salida, pero Rachel ya estaba allí de pie, bloqueando su ruta de escape. «No te atreverías a provocar un escándalo en la fiesta de compromiso de tu amiga», siseó Esther. «Ya has provocado un escándalo», replicó Lorraine con calma, «cuando decidiste que podías robar una reliquia familiar». Se oyeron sirenas en el aparcamiento. Wade se movió bruscamente hacia la salida, pero Michael, que se había acercado sigilosamente por detrás, le puso una mano en el hombro. «Ni se te ocurra», le dijo en voz baja. «Solo lo empeorarás». El detective Foster se acercó a la veranda, acompañado por 2 agentes. Saludó a Lorraine con la cabeza y sacó un bloc de notas. «¿Señorita Ramírez?», se volvió hacia Esther. «¿Sería tan amable de explicar el origen del anillo que lleva en el dedo?». Esther permaneció en silencio, frotando nerviosamente su servilleta. Wade intentó intervenir. «Es un malentendido. Yo mismo le di el anillo». «¿Así que admite que se llevó la joya sin conocimiento de la dueña?», aclaró el detective. Jenna apareció en la veranda. Echó un vistazo a la escena y se dirigió decidida hacia el grupo. «Sugiero que continuemos esta conversación en otro lugar», dijo. «Hay un despacho privado en el restaurante». El detective asintió. Uno de los agentes cogió a Esther por el codo y la condujo hacia la salida del porche. Ella trató de mantener su dignidad, pero su andar había perdido su confianza habitual. En el despacho, Foster registró metódicamente el testimonio. Esther admitió finalmente que Wade le había regalado el anillo hacía unas semanas, diciendo que se lo había dado su tía. «Repasaremos todas sus declaraciones», dijo el detective, cerrando el cuaderno. «Mientras tanto, le ruego que venga a comisaría para hacer una declaración formal, y tendrá que quitarse el anillo. Es una prueba en un caso de robo». Esther se quitó el anillo a regañadientes y lo metió en la bolsa de pruebas que le tendió el detective. Le temblaban los dedos. 2 coches de policía les esperaban en el aparcamiento. Wade y Esther entraron en coches separados. Lorraine vio cómo las luces intermitentes desaparecían al doblar la esquina. Jenna se acercó y rodeó los hombros de su amiga con el brazo. «Siento que tus vacaciones se hayan convertido en una actuación», dijo Lorraine en voz baja. «¿Sabes?». Jenna sonrió débilmente. «Creo que la abuela habría estado encantada. Siempre dijo que habías heredado su carácter». En la comisaría, el detective Foster había reservado un pequeño despacho de paredes grises y mobiliario sencillo para la conversación. Empezó interrogando a Lorraine, pidiéndole de nuevo que le detallara la historia del anillo y las circunstancias de su desaparición. En la mesa que tenía delante estaban los documentos, fotografías antiguas en las que se veía claramente el anillo, una declaración de pérdida, una descripción detallada de la joya. Foster anotaba metódicamente cada detalle, interrumpiendo a veces el relato con preguntas aclaratorias. En la sala contigua, su colega entrevistaba a Esther. Al principio se mostró confiada, repitiendo la historia del regalo de Wade. Sin embargo, cuando el detective empezó a hacerle preguntas concretas sobre la fecha y las circunstancias del anillo, aparecieron contradicciones en su relato. Fue a principios de mes o a finales del pasado.
Esther se arregló nerviosamente el pelo. Wade dijo que lo había heredado de su tía. ¿Qué tía exactamente?, aclaró el detective. El señor Burke no tiene tías, según nuestros registros. Esther se quedó callada, frotando la correa de su bolso de diseño. Su confianza se derretía con cada nueva pregunta. Wade estaba siendo interrogado por el propio Foster. En el pequeño despacho, bajo la brillante lámpara, parecía inusualmente confuso. Su versión de los hechos había cambiado varias veces durante la conversación. Quería hacerle un favor a Esther, explicó. Ella admiraba ese anillo cuando lo veía en fotos, y Lorraine lo llevaba tan pocas veces. Foster escribió pacientemente todas las versiones, anotando las incoherencias. Pidió a Wade que describiera detalladamente cómo llegó el anillo a su poder, cuándo y en qué circunstancias se lo dio a Esther. En el proceso de interrogatorio se revelaron detalles interesantes. Resultó que Esther era de hecho interesado en la valoración del anillo en varias casas de empeño, pero en todas partes se negó. Joyas demasiado llamativo, es fácil de rastrear. Rachel, llamada como testigo, habló de las rarezas en el comportamiento de Wade en los últimos meses, de cómo siempre se iba para hablar por teléfono, de cómo sus planes cambiaban inesperadamente, de cómo empezó a evitar las reuniones conjuntas con amigos. Sarah, también invitada a declarar, recordó varias ocasiones en las que Esther había entrado en la cafetería y reaccionado de forma extraña a las menciones de un anillo o de los valores familiares. Al anochecer, el detective Foster había reunido suficiente información. La historia estaba clara. Wade se había encaprichado de Esther y había decidido impresionarla. Había cogido el anillo durante la mudanza, aprovechando el desorden de cajas. Esther, tras conocer la verdadera historia del anillo, no lo devolvió, sino que intentó valorar la posibilidad de venderlo. Sin embargo, la singularidad de la joya hacía imposible esta idea. Se invitó a un joyero al despacho del detective para que tasara formalmente el anillo. Observó detenidamente la joya a través de una lupa, fijándose en las peculiaridades de la talla del diamante amarillo y en la singular ornamentación del bisel. Solo hay unos pocos anillos como este, concluyó el experto. Es obra de maestros del siglo XIX. La piedra es de color amarillo natural. La talla es antigua. Es casi imposible falsificar algo así. Al anochecer, todos los testimonios habían sido registrados. El detective Foster reunió los documentos en una carpeta y llamó a Lorraine. El anillo tendrá que conservarse como prueba hasta que concluya el proceso, explicó. Pero, dadas la totalidad de las circunstancias y los papeles que prueban su propiedad, el procedimiento de devolución será relativamente rápido. Wade y Esther quedaron en libertad bajo fianza. Tenían varias visitas más a la policía para hacer más declaraciones y papeleo. Lorraine fue la última en salir de comisaría. Fuera lloviznaba ligeramente. Rachel la esperaba en el coche, lista para llevarla a casa. Había sido un día largo y el cansancio empezaba a hacer mella. El lunes por la mañana, Lorraine abrió la cafetería como de costumbre. Su pequeño pueblo ya bullía con los cotilleos sobre la fiesta de compromiso, pero los clientes habituales evitaban el tema contacto, limitándose a miradas comprensivas. Sarah demostró ser un verdadero tesoro. Se encargó por completo de las visitas, dejando que Lorraine se ocupara del papeleo en la pequeña oficina. Allí, entre facturas y albaranes, podían pensar tranquilamente en la situación. Jenna llamó por la mañana temprano, ofreciéndole ayuda y apoyo. Le contó que la fiesta había continuado después del incidente. Paul había insistido en no cancelar los festejos. Después de todo, un compromiso no ocurre todos los días. Rachel pasó a la hora de comer con un recipiente de sopa casera. Tomó asiento en el mostrador, observando a Lorraine trabajar con los vendedores. He hablado con una abogada, dice Rachel. Está especializada en procesos de divorcio. Si quieres, te doy su número. Lorraine asintió
y tomó nota en su cuaderno. La idea del divorcio ya no le parecía tan desalentadora como en las primeras horas después del incidente. Wade envió un mensaje de texto pidiendo una reunión para explicarlo todo. Lorraine no respondió. Se dedicó a hacer una lista de cosas que hacer en un futuro próximo: buscar un abogado, comprobar las cuentas conjuntas, resolver el asunto de la casa. Hacia el anochecer, su madre llamó. Elizabeth, normalmente tan práctica y reservada, no ocultó sus emociones esta vez. Siempre sentí que había algo malo en él, dijo. Demasiado suave, demasiado correcto. Ven a visitarnos el fin de semana, necesitas una distracción. Pero Lorraine se negó. Tenía otros planes. Había llegado el momento de acometer la tan aplazada reforma de la cafetería. El trabajo siempre la había ayudado a sobrellevar sus problemas. Michael, el marido de Rachel, había sido inesperadamente útil. Le había recomendado un buen agente inmobiliario para tasar su nueva casa. Probablemente tendrían que venderla y repartirse los beneficios. En el banco donde trabajaba Wade ya sabían lo que había pasado. Le habían trasladado a otro departamento, lejos de los clientes. Esther, por su parte, pidió una excedencia y abandonó la ciudad. Su reputación en la comunidad jurídica local había quedado seriamente dañada. Por las noches, sola en la casa vacía, Lorraine ordenaba sus pertenencias. Las ordenaba metódicamente en dos montones, las suyas y las de ella. Fotografías, regalos, recuerdos de sus viajes, había que ocuparse de cada cosa. El miércoles llegó la carta oficial de la policía. La detective Foster informaba de que el caso avanzaba en la dirección correcta y pronto podría comenzar el procedimiento para devolver el anillo a su legítima propietaria. Sarah sugirió que se renovara el interior de la cafetería. Dibujó varios bocetos, mostrando cómo cambiar el espacio, hacerlo más moderno, pero sin perder el ambiente acogedor. Lorraine estuvo de acuerdo. El cambio era realmente necesario. Juntas eligieron nuevas luminarias, discutieron la combinación de colores de las paredes y planearon la disposición de los muebles. El viernes llegó un paquete de la hermana de la abuela de Georgia. Dentro había un viejo álbum familiar y una carta llena de cálidos recuerdos y sabios consejos. Poco a poco, la vida iba tomando un nuevo rumbo. Lorraine regentaba una cafetería, se reunía con amigos, hacía planes para el futuro. No evitaba hablar de lo ocurrido, pero tampoco dejaba que la historia definiera su vida. El domingo, ella y Jenna fueron a elegir pintura para las paredes de la cafetería. Después de la tienda de materiales de construcción, pararon en un pequeño restaurante, donde durante el almuerzo hablaron de la próxima boda de un amigo y de los planes para renovar el negocio. «¿Sabes?», dijo Jenna mientras observaba a Lorraine hablar apasionadamente sobre el nuevo diseño de la cafetería. «Creo que pareces realmente entusiasmada por primera vez en mucho tiempo». La abogada, Martha Hendricks, era una mujer bajita, de mirada sagaz y movimientos tranquilos y seguros. Su despacho estaba situado en un edificio antiguo con vistas a un parque de la ciudad. La primera sesión de asesoramiento duró casi 3 horas. Hablaron de todos los aspectos del proceso de divorcio que se avecinaba: división de bienes, derechos sobre la casa, situación de las cuentas conjuntas. Marta lo anotaba todo en un gran cuaderno con tapa de cuero, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. «La principal ventaja de tu situación es que no tienes hijos», explica. «Eso facilita mucho el proceso, y dadas las circunstancias con el anillo y las diligencias policiales, estamos en una posición bastante fuerte». Lorraine asintió, tomando notas. Había decidido anotar todos los pasos del proceso. Ese método siempre la había ayudado a enfrentarse a situaciones difíciles. El agente inmobiliario había fijado un precio más alto de lo esperado. El mercado inmobiliario estaba en auge y la venta podría reportarles un buen beneficio. Lorraine ya había mirado un piso pequeño cerca de la cafetería.
Ahora que estaba inmersa de lleno en el desarrollo empresarial, la proximidad al trabajo era más importante que una casa espaciosa en las afueras. La renovación de la cafetería avanzaba a buen ritmo. Sara tenía un talento inesperado para el diseño de interiores y, bajo su dirección, el antiguo espacio se estaba transformando. Eligieron tonos tranquilos de verde para las paredes, encargaron nuevos muebles de madera natural y actualizaron la iluminación. Una mañana, mientras ordenaba viejos archivos, Lorraine encontró su primer plan de negocio. Lo había escrito en la universidad, soñando con abrir algún día su propia cafetería. Al releer las páginas amarillentas, se dio cuenta de cuántas ideas se habían quedado en el tintero. ¿Por qué no revisamos esos planes?, sugirió Jenna cuando Lorraine compartió con ella un hallazgo. Siempre has querido ampliar el negocio, abrir un segundo local. La idea sonaba interesante. Lorraine empezó a investigar el mercado, a mirar locales, a elaborar un nuevo plan de negocio. El trabajo se apoderó de ella, llenando sus días de un nuevo significado. Wade intentó varias veces ponerse en contacto con ella a través de conocidos comunes. Envió cartas de disculpa, pidiendo reunirse, prometiendo arreglar las cosas. Lorraine le pidió educada pero firmemente que le dijera que a partir de ese momento todo contacto sería únicamente a través de abogados. Esther también apareció, enviando una carta formal de disculpa, obviamente dictada por su propio abogado. Lorraine metió la carta en el expediente de divorcio, sin sentir ninguna emoción especial. Ahora pasaba las tardes de otra manera. A veces se quedaba en la cafetería, experimentando con nuevas recetas y planeando cambios en el menú. A veces salía con amigos o asistía a un curso de planificación empresarial en la universidad local. El piso al que había echado el ojo tenía un pequeño balcón. Lorraine ya se imaginaba poniendo allí una silla y una mesa, tomando café por las mañanas, viendo cómo se despertaba la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía realmente libre para planificar el futuro. Rachel la ayudó a elegir muebles nuevos. Pasaron todo el fin de semana recorriendo tiendas y discutiendo distintas opciones de interior. Lorraine decidió empezar de cero, nada de la antigua casa, salvo lo esencial y lo verdaderamente personal. Michael, que tenía contactos en el sector bancario, la ayudó a conseguir un préstamo. Las condiciones eran muy favorables, y ahora Lorraine podía plantearse seriamente abrir una segunda cafetería. Su madre le propuso que hicieran un viaje juntas para respirar aire fresco y cambiar de aires. Pero Lorraine se niega. Ahora quería estar en medio de todo, controlar todos los cambios de su vida. Poco a poco, el círculo de diálogo fue cambiando. Aparecen nuevos conocidos, propietarios de tiendas vecinas, proveedores, clientes que se convierten en amigos. Lorraine se sorprendió al descubrir cuánta gente interesante había siempre a su alrededor, solo que antes no había tenido tiempo de comunicarse con ellos. En sus ratos libres hojea blogs de cocina, estudia las nuevas tendencias en el sector del café, toma notas sobre posibles innovaciones. Surgieron ideas para organizar clases magistrales, veladas temáticas y un club de lectura. Martha Hendricks estaba satisfecha con la marcha del proceso de divorcio. Wade no cuestionó los puntos principales del acuerdo, tratando de completar rápidamente todas las formalidades. La vista sobre el caso del robo del anillo estaba prevista para el jueves por la mañana temprano. El juzgado recibió a Lorraine con el frescor del aire acondicionado y el resonante eco de los pasos en los largos pasillos. El detective Foster ya esperaba fuera del despacho del juez. Le explicó brevemente el procedimiento. Primero escucharían el testimonio de todas las partes, luego examinarían los documentos que acreditaban la propiedad del anillo y, por último, decidirían si lo devolvían a su legítimo propietario. Esther compareció acompañada de su abogada, una joven vestida con un estricto traje. Se sentaron en el lado opuesto del pasillo, evitando cuidadosamente mirar en dirección a Lorraine. Wade fue el último en llegar.
unos minutos antes de que comenzara la vista. El despacho del juez Harrison era inesperadamente acogedor. Paneles de madera oscura en las paredes, la suave luz de una lámpara de escritorio, pilas de documentos ordenados en un enorme escritorio. El proceso comenzó con un examen de los documentos. Lorraine aportó fotografías antiguas, cartas de su abuela en las que mencionaba el anillo, un informe de un experto independiente sobre su autenticidad y origen histórico. Esther intentó insistir en la versión del regalo, pero rápidamente se confundió en el testimonio. Su abogado sugirió un acuerdo, una declaración de culpabilidad a cambio de una posible condena reducida. Wade parecía desolado. Admitió haber cogido el anillo durante la mudanza, aprovechando el desorden de las cajas. Dijo que Esther llevaba mucho tiempo admirando la joya y que él quería impresionarla. La juez Harrison escuchó atentamente todos los testimonios. Se interesó especialmente por la historia del anillo e interrogó a Lorraine sobre su origen y significado familiar. El joyero, invitado como experto, confirmó la singularidad de la joya. Presentó un informe detallado sobre la talla del diamante amarillo y los rasgos característicos del trabajo de los artesanos del siglo XIX. Tras 2 horas de juicio, el juez dictó sentencia. El anillo debía devolverse a su legítima propietaria. Además, Wade y Esther debían pagar una multa por daños morales. El detective Foster sacó una caja familiar de la caja fuerte. El anillo yacía sobre un cojín de terciopelo y, a la luz de las lámparas, el diamante amarillo parecía brillar en su interior. Lorraine tomó la joya cuidadosamente entre sus manos. Se sentía cálida, como si contuviera el calor de todas las caricias de su larga historia, las de su bisabuela, las de su abuela y ahora las de sus propios dedos. Después de la vista, Rachel esperó a su amiga en el pasillo. Salieron juntas del juzgado, entrecerrando los ojos contra la brillante luz del sol. Sara las recibió en la cafetería con tazas de café recién hecho. Había preparado galletas y pasteles en la mesa, creando una pequeña celebración por la devolución de una reliquia familiar. Jenna se pasó por allí después del trabajo. Trajo una caja antigua que había comprado en una tienda de antigüedades, el lugar perfecto para guardar el anillo. Aquella noche, Lorraine permaneció sentada en su nuevo piso durante largo rato, observando el juego de luces en las facetas del diamante. Recordó a su abuela, sus historias sobre tradiciones familiares y valores que eran más importantes que cualquier cosa material. Al día siguiente fue al banco y alquiló una caja de seguridad. Ahora el anillo estaría allí, a salvo de cualquier eventualidad. Mientras cerraba la pesada puerta de la caja fuerte, Lorraine pensó que algún día podría regalar el anillo a su hija o a su sobrina. Y se aseguraría de contarles no solo la vieja historia familiar, sino también esta, sobre la pérdida y el retorno, sobre la traición y la justicia. Por el momento, el anillo esperaba su momento en la caja fuerte y Lorraine volvió a su rutina diaria, desarrollar su negocio, organizar su nueva vida, hacer planes para el futuro. El sol primaveral inundaba de luz el renovado interior del Morning Blues. En el último año, la cafetería había cambiado mucho. Había nuevas mesas de madera oscura, acogedores sofás junto a las ventanas, un moderno mostrador de bar. Las paredes estaban decoradas con obras de artistas locales, que cambiaban con regularidad. Lorraine estaba terminando los trámites para abrir una segunda cafetería. El local, situado en el centro de la ciudad, estaba a punto de ser reformado. Sara, que entre tanto se había convertido en socia de pleno derecho, estaba contratando personal para el nuevo local. El pequeño piso de Lorraine estaba en perfecto orden. Cada cosa había encontrado su sitio. Las flores de primavera florecían exuberantes en el balcón y las ventanas abiertas daban a la ciudad despierta. Jenna y Paul habían celebrado su boda el otoño pasado. Jenna era adicta a la infusión especial que Lorraine preparaba especialmente para ella.
Rachel había sido ascendida en el hospital y ahora estaba a cargo de todo el departamento. Ella y Michael seguían siendo los amigos más fieles de Lorraine, y a menudo pasaban las tardes hablando de la vida y los planes futuros. Wade se había trasladado a una sucursal bancaria en otro estado. A veces, Lorraine oía rumores sobre su vida a través de conocidos comunes, pero mostraba poco interés. El divorcio fue como la seda. Se repartieron los bienes y tomaron caminos separados. Esther también abandonó la ciudad. Su reputación en los círculos jurídicos había sufrido un duro golpe tras la historia del anillo. La última vez que se supo de ella fue en relación con un pequeño bufete de abogados de la costa oeste. El detective Foster se pasaba de vez en cuando por la cafetería. Le encantaba el espresso local y siempre se interesaba por los progresos de Lorraine en el crecimiento del negocio. El anillo seguía en la caja de seguridad. Lorraine solo lo sacaba en ocasiones especiales: la boda de Jenna, el aniversario de su madre o la inauguración de una exposición de arte en la cafetería. The Morning Blues tenía una nueva tradición. Había un club de lectura los jueves, noches de música los sábados y talleres de elaboración de café los domingos. El negocio iba viento en popa. Los clientes habituales traían a otros nuevos. La voz sobre la inusual cafetería con un ambiente especial corría por toda la ciudad. Lorraine introdujo nuevas ideas, experimentó con el menú y creó mezclas de café únicas. En su tiempo libre viajaba. Visitó plantaciones de café en Sudamérica, estudió el arte de la elaboración del café en Italia y conoció las tradiciones del té en Japón. Su pequeña biblioteca estaba repleta de libros sobre historia del café, gestión empresarial y diseño de interiores. En su mesilla de noche había un cuaderno donde anotaba nuevas ideas y planes. Las fotografías antiguas se guardaban en un bonito álbum. Entre ellas había fotos de su abuela con un anillo en el dedo, imágenes de su infancia, momentos memorables del pasado. Pero ahora se añadían otras nuevas, de la apertura de la cafetería renovada, de viajes, de reuniones con amigos. Su madre decía a menudo que Lorraine se parecía cada vez más a su abuela. El mismo andar seguro, la misma capacidad para crear bienestar a su alrededor, la misma dignidad tranquila en el trato con la gente. La vida había cambiado, pero en esos cambios había más ganancias que pérdidas. La historia del anillo, tan dolorosa hace un año, parecía ahora solo otro giro del destino que conducía a un futuro mejor. En las tranquilas horas de la mañana, cuando los primeros rayos de sol se asomaban por las ventanas de la cafetería, Lorraine pensaba a veces en lo extraña que es la vida, y en lo importante que era mantenerse fiel a sí misma, a sus principios y valores, pasara lo que pasara. Y el anillo, que había sobrevivido a tantas historias, esperaba formar parte de una nueva leyenda familiar.